Hola y bienvenidos a Culturas Políticas, un podcast en colaboración con la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno y el diario El Independiente. La semana pasada decidimos dividir el programa dedicado a analizar la invasión de Ucrania y la situación geopolítica derivada de la guerra de Putin. Antes de retomar la cuestión, les recuerdo que pueden suscribirse a Culturas Políticas en las principales plataformas de podcast como iVoox, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music y también aquí en YouTube. Nos acompañan en este episodio Nicolás de Pedro, Jesús Pérez Triana y David Sarias. David, recuérdanos dónde lo dejamos la semana pasada, por favor. Hola Javier, pues la semana pasada evaluamos la situación en el frente de guerra y continuamos también evaluando algunas de las ramificaciones geopolíticas de la guerra en Ucrania, y esta semana vamos a retomar el análisis evaluando los HIMARS, que es un sistema de armamentos que los países occidentales, especialmente Estados Unidos, le está facilitando a Ucrania y que representa muy bien el apoyo material que Occidente le está presentando a los ucranianos. Continuaremos con un análisis de la guerra híbrida, de la dimensión informativa de la guerra híbrida que está librando la Rusia de Putin contra todo Occidente, y luego concluiremos pues haciendo un análisis, no sé yo si una prognosis, acerca de qué es lo que puede ocurrir en Rusia en ausencia de Putin. Creo que va a ser un programa que es un programa absolutamente fantástico y que nuestros oyentes pues se van a divertir, lo van a disfrutar y van a aprender. Jesús, los HIMARS. Tenemos HIMARS en todos lados. Todo el mundo habla de los HIMARS. Y yo creo que son un... Además, yo no consigo enterarme de qué son, ni de por qué son tan importantes. Y yo creo que son un punto de referencia, digamos, para la importancia, que es por lo que Nicolás lo traía a colación, de esa dimensión fundamental del apoyo occidental, de la que depende la defensa ucraniana. Entonces, primero una pregunta dentro de paréntesis: ¿qué es un HIMARS? ¿Y qué significa el hecho de que les estén suministrando HIMARS y además en grandes cantidades? ¿Vale? Y luego, cuando termines con eso, los mariachis. Claro, que al principio pensé, digo, ¿qué tiene que ver este podcast con música? Pero lo no pillé la primera y me quedé con... Es que no es castellano normal, es castellano de Nico de Pedro, y lo hemos adoptado aquí en el podcast. Entonces nos cuentan lo de los HIMARS, y luego tú, que lo conoces muy bien, es un mundo que conoces muy bien, ¿en qué medida está Putin perdiendo la guerra de la comunicación? Mencionaba Nico cómo de repente, bueno, no de repente, la historia de amor entre Putin y el trumpismo viene de largo. Igual que la historia de amor entre Putin y tanto los podémicos por un lado como los boxeros por otro. Uy, no me tientes a hablar de la nueva Guerra Fría, que... Bueno, pues yo te tiento, Jesús. Entonces empieza por los HIMARS, vale. si lo quieres enlazar. Si lo quieres... M142 High Mobility Artillery Rocket System. HIMARS es un acrónimo de un sistema de artillería, de cohetes de artillería de alta movilidad. Pues la verdad, yo soy el primer sorprendido que estemos hablando de los HIMARS, porque son un sistema viejo y no es una nada. Lo cual ya nos da una idea de que la tecnología occidental, la capacidad disruptiva que tiene la tecnología occidental frente a la rusa. Dicho lo cual, o sea, si no fuese por las armas rusas, ahora mismo estaríamos entrando en Moscú. O sea, los polacos ahora mismo estarían avanzando por Bielorrusia, llevándose por delante todo lo que ha habido y por haber. Si después de ver lo que hemos visto, o sea, si ya te dije que en enero hubiésemos tenido esta conversación, hubiese dicho, madre mía, la artillería rusa, los hackers rusos, pues nada. Los HIMARS son un sistema de artillería de cohetes. O sea, esto lo inventé, bueno, los más famosos fueron los famosos Katyusha soviéticos de la Segunda Guerra Mundial. Es un cohetito que tiene una trayectoria parabólica. Todo el mundo tiene, Israel lo fabrica, Brasil lo fabrica, todo el mundo fabrica. ¿Qué hicieron en Estados Unidos? Crearon uno en el que, primero, tú para saber de dónde estás lanzando y dónde está llegando el cohete, tienes primero que saber dónde estás. ¿Y eso cómo se hace? Pues pones un teodolito, un tipo ahí con topografía, no sé qué. Los estadounidenses desarrollaron un sistema que apretas un botón y dice, el GPS me dice dónde estoy. Y tengo ahí una pantallita y digo, en un mapa, ¿dónde quiero que caigan mis cohetes? Pues aquí hago clic, doble clic, disparar.
Y entonces el sistema soviético supone que tienes que bajar un tío un teodolito, tienes que estar ahí con la ruedecita ñiqui, 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 para que aquello se mueva, mientras que el sistema estadounidense es absolutamente automatizado, con una especie de tablet, donde tú dices, aprietas un botón, sabes dónde estás, aprietas un botón, dices dónde quieres que lance el misil, y luego el misil sale disparado y tiene un sistema de guiado por GPS que te cae con absoluta precisión. La doctrina rusa, heredada a la soviética, es si yo quiero alcanzar un objetivo, pues esto es como agarrar un puñado de grava e intentar tirar pues una lata. Tú estás jugando a la puntería, pones una lata en un muro y agarras un puñado de grava y pues algo caerá, un efecto pedra. El sistema de HIMARS, en cambio, disparas un solo cohete y con absoluta precisión te cae en un puesto de mando ruso, te cae en un polvorín. Entonces, lo que ha pasado es que si uno mira esas fotos del campo de batalla ucraniano, vas a ver un paisaje lunar de la Primera Guerra Mundial. Se nota que hay intercambios artilleros y están intentando saturar los objetivos. En cambio, el HIMARS cae y en donde tiene que caer. Y ha tenido un efecto muy disruptivo porque los ucranianos, perdón, se han dedicado a cargarse polvorines, centros de mando, concentraciones de tropas. Tan solo eso. Lo que pasa es que estamos hablando aquí como si fuese un arma maravillosa y disruptiva, y es solamente la versión sobre camión de una cosa de la Guerra Fría de los años 80, que era el sistema de lanzacohetes M270 MRLS, que tenía 2 células de 8 y 8 cohetes, y el HIMARS es la versión low cost sobre plataforma de camión con una sola célula. Y si con 16 han liado tan parda a los ucranianos, pues imaginemos lo que podrían hacer un ejército occidental. De hecho, los polacos dicen que ellos están ya previendo que va a haber una guerra con Rusia en los próximos años. Piensan comprar 996 helicópteros Apache. Bueno, se les ha ido la pinza. Pero vamos, que eso, hay que decir que yo creo que la capacidad disruptiva que tienen esto es porque les pilla por sorpresa absolutamente a los rusos, porque no tienen algo equiparable. Y claro, la otra cuestión es, ¿y cómo saben los ucranianos dónde soltar con absoluta precisión? Evidentemente, pues porque que tampoco nos pongamos con, no, claro, los estadounidenses tienen satélites. Estos son las abuelas ucranianas que tienen una aplicación de Telegram del Ministerio de Defensa y tú dices, mira, en mi pueblecito los mercenarios de Wagner se han metido en el gimnasio, han puesto las tiendas, los sacos de dormir en el gimnasio o en el polideportivo del colegio. Y eso llega al alto mando, se procesa la información, se coteja y se sabe dónde están los movimientos. Eso luego también tiene como efecto secundario pues que los rusos evidentemente saben que la población ucraniana es hostil, está facilitando información a las Fuerzas Armadas rusas, y eso estoy seguro que ha derivado en algunos de los asesinatos de población civil. Pero vamos, que tampoco hay que ponerse con los satélites, esto es la OTAN. Sí, hay cosas que te las averigua un satélite estadounidense y te lo identifica un experto y un analista de la CIA y viendo una foto. Pero yo te digo que el sistema de información ucraniano, aparte de drones comerciales, los propios drones que están modificando y fabricando, pues eso ha sido. Entonces yo creo que esto no se trata de que Estados Unidos, Occidente tiene una tecnología mágica, sino que tiene una tecnología mejor. Bueno, Jesús, una aclaración, porque han mencionado que van sobre camión. Claro, yo, con mis conocimientos militares muy rudimentarios, el problema de la artillería por el que se producen estos duelos es porque, claro, el enemigo, tú tienes la pieza y no la puedes mover. El enemigo te localiza, tú localizas al enemigo y se convierte en una especie de literalmente de duelo a ver quién destroza antes al contrario. Estos van en un camión. Sí, sí. Con lo cual lo están moviendo. No. A ver, esto se ha hecho porque es la versión low cost. La versión buena es la M270 sobre Oruga. También han recibido unos poquitos, de al menos de Alemania, y no me acuerdo cuál era el otro país que les había soldado, que creo que tenían como media docena. O sea, tenemos 18 HIMARS y 6 al menos sobre Oruga, que además tenían el doble de células de lanzacohetes. O sea que con 24 lanzacohetes de estos modernos, los ucranianos la han liado tan gorda. Pero lo que yo te iba a preguntar es, vamos a ver, yo entiendo que el ejército español, que tampoco es para volverse loco... Cero, nada. No, pero yo no voy al HIMARS ahora, voy a la contramedida. Yo entiendo que esto, si tienes un sistema de radar más o menos eficiente, por mucho que aquello se mueva, tú tienes cierta capacidad de prever a dónde se va a morir, a dónde se va a mover. Los rusos no tienen nada que sea capaz de barrer. Sí, los rusos tienen sistemas de radares contra batería. Hay uno con el código Supark y les han pillado por lo menos 2 en su estampida con armas y dejando armas y bagajes en el campo terrestre. La cuestión, por ejemplo, a ver, y esto ya nos lleva a otro terreno. La ventaja que tienen los ucranianos es
Uno, esta tecnología occidental te permite entrar en batería y muchísimo antes. Ya te dije que el modelo soviético te obliga a poner un teodolito, un tío ahí con un jalón y empezar a ayudarle con la manivela. Esto significa que tú, un objetivo sensible en el tiempo, eres más rápido, eres capaz más rápido de reaccionar. Es decir, si tu dron es capaz de localizar esto, tienes 10 segundos en el que abres la aplicación, haces ok, disparar. Con el otro sistema tienes que bajarte del vehículo, darle a la manivela. Entonces, los ucranianos tienen una capacidad, o sea, la ventaja que tienen los ucranianos principalmente es que son capaces de reaccionar antes. Y otra cosa que dicen los ucranianos y de lo que se quejan los rusos. Los ucranianos han establecido una doctrina OTAN donde las decisiones se toman de forma más descentralizada. En Ucrania, perdón, en el ejército ruso, las peticiones de fuego tienen que recorrer toda la cadena de mando, y para que alguien autorice una misión de fuego, pues tiene que llegar al escalón. Entonces, el ejército ruso es muchísimo más rígido. Las ventajas tienen que ver con la alcance y precisión y la flexibilidad de la doctrina empleada por los ucranianos. No otra cosa, o sea, no hay nada mágico, no se trata de que los satélites de la OTAN, no, sino que el modelo que han adoptado los ucranianos es muchísimo más flexible. Y luego si ves que cada unidad está comprando, entre que los crowdfundings que están haciendo la población en ambos bandos, por cierto, de comprar drones que tienen un alcance de varios kilómetros, pues por eso vemos luego tanto vídeo de un dron que está ahí detrás de las líneas enemigas y viendo cómo caen los proyectiles, porque se utilizan para corrección de tiro. Entonces la ayuda encima es low cost para nosotros y el efecto es exponencial. Por resumir, esto sería la conclusión, ¿no? Que encima nos sale barato. Sí, relativamente. Bueno, ya los Javelin sí que son ya más caros, pues cada proyectil son 100.000 euros. Por cierto, que es un poco parecido también al sistema Spike que tienen los españoles, porque me decía un soldado una vez, español, decía, miraba el Spike y decía, cada vez que disparamos uno, porque disparan uno al año, dice, ahí va una hipoteca de ahí va la hipoteca de mi casa. Y entonces nos hemos encontrado con que Estados Unidos ha entregado el 25% de sus... 25 o 30... Es que siempre me lío. Entre el Stinger y los Javelin, en un caso habían entregado un cuarto de todos sus stocks y en otro caso habían entregado un tercio de sus stocks. Y habían hablado con el fabricante y decían que ellos tenían capacidad de producción para tiempos de paz, tantos decenas o centenares, y que esto de estar produciendo cientos y cientos, que no se podía. Luego me imagino que se habrán dedicado a ver las cadenas logísticas y se han dado cuenta que muchos componentes venían de China, o sea que esta guerra ha servido para darnos cuenta de que en caso de... Sí, la arandela de plástico, no estoy hablando de nada estratégico, pero estoy seguro que la arandela de plástico se no la producen en una fábrica de inyección de plástico de Pasadena o de Albuquerque, eso venía de China. ¿No? Pues entonces que ahora mismo está sentándose la industria de defensa estadounidense con el Pentágono como diciendo, chicos, esto va a ser un ensayo esto es un ensayo de una gran guerra convencional. Aquí hay muchas cosas que replantearse. Y entonces por eso, por ejemplo, ahora la última semana habíamos visto que les habían entregado a los ucranianos misiles TOW, que es una generación anterior, porque es que no fabricamos y producimos con el ritmo en el que los ucranianos están consumiendo proyectiles. Bueno, me he enrollado mucho, pero eso, que no se trata de armas mágicas, tiene que ver con la doctrina, tiene que ver con la flexibilidad y al final, ¿esto qué quiere decir una cosa? Que los rusos han puesto sobre la mesa masa, o sea, tienen un problema de doctrina, tienen un problema de liderazgo, tienen un problema de tecnología, tienen un problema de corrupción, tienen un montón de problemas y la solución que le han dado a esto es yo te pongo más soldados encima de la mesa. Y la pregunta es, ¿y? Carne de cañón. Van muertos. Cerramos el paréntesis y volvemos retomamos lo que hemos dejado con Nico, los mariachis. Yo no sé en qué medida están perdiendo la guerra, en la guerra de la información, me refiero. Vox, por ejemplo, en España ha rectificado. Hay un momento ahí en el que, y ahora parece que han rectificado, una parte de la extrema derecha europea, o la derecha radical, como la queráis llamar, por lo menos se ha callado. Si no ha cambiado completamente el discurso. Hay otra parte, Orbán, que sigue más ambigua. En Estados Unidos, claro, les pilla más lejos. Parece que la situación está un poquito más complicada. Jesús, tú que estás en el... Bueno, pasamos a Nico y luego le volvemos la pelota a Jesús. ¿Cómo ves la situación en la guerra, la situación discursiva en redes, a nivel de líderes de influencia? Chomsky sigue en lo suyo. Yo veo una distinción, no sé si vais a coincidir vosotros, en el que la izquierda radical sigue en sus 13. Son antiotanistas y como Putin es antiotanista, pues el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Y se quedan ahí. Es la impresión que tengo. Jesús, ahora matízalo, todo lo que quieras. En la derecha radical vemos una cosa más ambivalente. Meloni, por ejemplo, lo ha dejado claro, que ya está en plan otanista de momento. Y ya veremos lo que pasa.
Entonces os paso la palabra, ¿cómo lo veis vosotros? Nico, ¿tú primero? Bueno, yo creo que, por enlazar también lo que comentaba antes, el hecho de que Estados Unidos fuera, digamos, Estados Unidos y el Reino Unido filtrando su propia inteligencia, esto tuvo un impacto muy fuerte y ha hecho que en la guerra de Ucrania sea por la primera vez que yo veo a los rusos realmente incómodos en la última década, más o menos. O sea, la única situación en la que realmente han ido a contrapié, ¿no? Normalmente ellos han ido siempre en el ámbito informativo, han tenido la iniciativa, iban marcando la agenda, los temas y demás, ¿no? Aquí han ido claramente a contrapié. Yo creo que también, como comentará ahora Jesús, es que ahora no me acuerdo si lo hemos comentado ya o ha sido un poco la conversación previa, en este caso, como la situación está tan clara, incluso los amigos digamos, del Kremlin lo han tenido difícil, ¿no? Porque, claro, es que hay un hecho objetivo innegable, que es que el 24 de febrero, pues Rusia cruzó, ¿no? Invadió un país reconocido por el resto de la comunidad internacional en su conjunto. Y eso es un hecho objetivamente indiscutible e indisputable, ¿no? Y esto les ha dejado en una situación a contrapié. Ahora, creo que, o sea, dos comentarios creo que son importantes. Uno, en Europa, como la situación es muy evidente y hemos visto, ¿no? Se ha visto, digamos, o es conocida la brutalidad con la que se han empleado contra la población civil ucraniana, tanto en los ataques como, en fin, como en el momento de controlar poblaciones y demás, de crímenes de guerra de todo tipo. Esto ha tenido un impacto muy negativo para la imagen de Rusia, por supuesto. Pero hay que tener en cuenta que esta batalla del relato, digamos, que en Europa está razonablemente ganada, ¿no? En cuanto al del lado de los ucranianos o del lado de Occidente, no pasa igual necesariamente en el resto del mundo. Esto es importante. O sea, América Latina, África, el mundo árabe, Asia casi en su conjunto, es harina de otro costal, ¿no? Ahí las posiciones son mucho más matizadas, se ve con más distancia, esta parte humana, digamos, no llega con tanta nitidez porque los refugiados van al resto de Europa, no hay esta variable humanitaria y esto influye mucho en cómo la gente, digamos, las opiniones públicas y sus dirigentes perciben lo que está pasando en Ucrania, ¿no? Y yo creo que esto a Rusia, digamos, además les generó o sea, ¿por qué fue tan importante esto de la disuasión por revelación, ¿no? Cuando Estados Unidos y el Reino Unido estaban anunciando, mira, es que Rusia va a lanzar esta invasión, lo sabemos con certeza y va a ser en estas fechas y además va a ser así, o sea, es que anunciaron, van a atacar por 3 ejes, anunciaron todo. Claro, en ese momento la intención de Rusia era al contrario, era generar la impresión de que no va a haber ningún ataque porque querían pillar por sorpresa a los ucranianos precisamente en este objetivo de Blitzkrieg, ¿no? de una operación muy rápida y demás. Entonces había que al revés, decir que en ningún caso, que estamos haciendo maniobras y tal, y toda esta concentración de tropas que había, y claramente la consigna a quienes por simpatía, afinidad ideológica o geopolítica o porque directamente forman parte de una red destinada a influir en los debates dentro de los países europeos, estaban repitiendo la misma consigna. Entonces ahí quemaron una parte de sus activos, la credibilidad de una parte de sus activos, porque estaban algunos prácticamente haciendo una apuesta personal, porque no iba a pasar nada de nada, aquel que dijera lo contrario, esto era una tontería, etcétera, etcétera, y tomándoselo muy a chiste. Y claro, han perdido credibilidad, ¿no? Ahí quedaron muchos activos, quedaron dañados. Han decidido algunos, ¿no? Prefiero ahorrarme nombres, pero bueno, yo creo que todo el mundo entiende a quién nos referimos, pasar a un plano más discreto, ¿no? Pero luego han ido retornando, ¿no? A medida que hay momentos pues, de ambigüedad o perciben debilidad en el lado occidental y siempre se suman también a campañas, ¿no? Que casualmente coinciden con el interés en ese momento de la agenda del Kremlin, ¿no? Que es anunciar el apocalipsis para el otoño y el invierno, ¿no? Ahora vais a pasar frío, vais a pasar hambre, vienen las 7 plagas, etcétera, ¿no? Y esto, bueno, lo están intentando recuperar y en algunos casos yo no lo desdeñaría, ¿no? O sea, yo creo que a veces las instancias oficiales españolas, europeas, pues se ha visto esto a veces con una cierta distancia, ¿no? O con un cierto, bueno, esto al final pues es solo ruido en las redes sociales. Bueno, puede ser, pero las redes sociales ya también son parte de la realidad y son una parte muy importante en muchos países de cómo se perciben las cosas y del debate político y las percepciones sociales. O sea, que yo creo que tiene importancia, ¿no? Y ahora claramente están, bueno, hace 3 semanas fue clarísimo, ¿no?
esta reactivación con todas estas series de, de consignas de Ucrania no puede ganar. Ucrania no puede ganar, hay que hacer un alto el fuego lo antes posible, ¿no? Y es que esto lo que es interesante, y ahí se ve, digamos, cómo lo ejecutan los rusos, es que va muy claramente acompasado con la actividad de la diplomacia. O sea, porque suele haber un reflejo y una correlación entre determinados movimientos diplomáticos y narrativas que empiezan a difundirse, ¿no? Y empiezan a penetrar e infiltrar nuestro debate. Que en algunos casos, y como ya comenté la otra vez que hablamos, que en algunos casos puede ser perfectamente legítimo. Es simplemente gente que, pues, o que está, simplemente que se confunde, ¿no? O que hace un análisis equivocado, o que tiene afinidad, o que tiene simpatía, o lo que sea, que no deja de ser legítimo. O sea, yo creo que es equivocado y pernicioso, pero no deja de ser legítimo. En otros casos, y esto es lo más problemático, forma parte de una operación o de una estructura diseñada precisamente para intervenir y operar dentro de nuestras sociedades y hacernos daño desde dentro y neutralizarnos desde dentro, ¿no? Y eso sí que es problemático, y eso, para eso todavía no hay hay más o menos un consenso sobre el diagnóstico, más o menos, pero no sobre el tratamiento, de cómo le damos una respuesta eficaz a esto. ¿Por qué? Porque claramente entra muy rápido en conflicto con la libertad de expresión, ¿no? O sea, con derechos básicos que hay que preservar, o sea, que nadie cuestiona que son elementos buenos y positivos de nuestro modelo político que hay que preservar a toda costa. Pero están siendo explotados con fines o de forma hostil y maliciosa, ¿no? O sea, que hay que encontrar ahí, bueno, pues algún tratamiento que todavía no tenemos, ¿no? Pero... Jesús, Bueno, a ver. tú has trabajado, por enlazar con, y ya te dejo, porque tú has trabajado la cuestión de las guerras híbridas, la guerra de la información, y lo ha lanzado ahí, Nico. No, vamos, no es que haya trabajado, es que yo estaba en primera línea de darme de hostias con los trolls rusos en las redes sociales desde el 2013. Y eso fue lo que me llevó en el septiembre de 2014 a hablar del concepto de Nueva Guerra Fría, que fue recibido con risas y desprecio por el establishment y el mundo académico. Y luego, bueno, en fin, están ahora todos escondidos debajo de una mesa por la amenaza rusa y demás. Bueno, recopilando. Primera idea que planteabas, ¿no? Que el apoyo a Putin genera extraños compañeros de cama. Uy, los extremos se tocan. No, o sea, no es una cuestión trivial. Estamos hablando de que el desafío de Putin a Occidente tiene dos patas, geopolítico e ideológico. Por eso yo hablo de una nueva guerra fría. No es una casualidad. Lo que me contaban los grandes expertos en Ucrania en 2014 es que todo el conflicto de Crimea era un episodio pasajero provocado por la malvada Unión Europea, que había aceptado un gobierno ilegítimo en Kiev, y que por tanto teníamos que volver a llevarnos bien para que el gas fluyera, y mira tú qué malos son Estados Unidos que se meten, bla, bla, bla. Yo, en cambio, en aquel entonces dije, esto no es casualidad, esto no es un conflicto pasajero, aquí pasa algo más, porque yo estaba percibiendo en las redes un esfuerzo sistemático de desinformación que tenía que ver con los intereses geopolíticos del Kremlin, que conectaban con Siria, que conectaban con Latinoamérica y que trabajaban en conjunto con toda la maquinaria de desinformación iraní, de Hezbollah, Siria y del eje bolivariano. Era claramente. Y en la parte ideológica lo que Perdona, Jesús, que tampoco daremos nombres, pero que algunos, en este caso de esos que mencionas del 14, algunos dos sí que siguen, algunos sí que se han quedado debajo de las piedras, o sea, en sentido metafórico, obviamente. Ya, bueno, me refiero, mira, esto es una anécdota y se la ha contado a Nicolás varias veces. Yo tengo la sensación de que yo soñé haber leído un artículo donde un experto decía que Rusia no iba a intervenir en Siria, porque es que lo he buscado y no lo encuentro. Y yo dije, pero esto que lo soñé una noche, porque además nos consta de que se han desaparecido artículos y entrevistas, y luego resulta que tienes alguna aplicación que te la guarda en caché y dices que es raro, en la URL de la publicación no está esta entrevista donde este experto universitario dice esto, pero en cambio mi aplicación para guardar cosas me la encuentro. Entonces yo digo, pues mira, como no lo he encontrado, pues no puedo decirlo en público ni decir nombre. ¿Será que lo soñé? ¿Será que estaba tan obsesionado con Ucrania en el 2014 y con Siria en el 2015 que este artículo pues se me metió en la cabeza que lo vi? Bueno, cuestión ideológica. El eje izquierda-derecha es insuficiente, es limitado para entender lo que está pasando. No es una cuestión de izquierda y derecha. Eso es una cosa que intentan explotar los rusos, apelando a la simpatía de los comunistas españoles, diciendo estamos juntos en la lucha contra el nazismo, y mentira. El eje izquierda-derecha no es suficiente porque tienes que entender otro eje que te habla de democracia liberal, economía de mercado, instituciones supranacionales, construcción nacional y nacional populismo. Si tú trazas esos dos ejes y empiezas a ver las posiciones y te vas al Parlamento Europeo, lo ves claramente.
No es casualidad. Ves quién está posicionado en todo aquello que afecta a los intereses de Putin y es un puto reloj. ¿Quién vota? No o se abstiene. A veces se abstiene, pero siempre ahí. Y esto ha sido así en los últimos 8 años. De vez en cuando alguien lo descubre y dice, va, el partido político X en España ha votado esto. No, es que no es ni casualidad ni es la guerra. Llevan así desde el 2014. Entonces, la cuestión ideológica no es, extraños compañeros de cama, no es los extremos se tocan, no son estas explicaciones de andar por casa populacheras. Aquí hay un sentido y aquí ha habido dinero y aquí ha habido apoyo mediático y ha habido acuerdos tácitos de yo te apoyo por aquí y luego tú me sacas y me pones en tu medio de comunicación estatal la nueva esperanza de Europa y pones los logotipos de los partidos que ese gobierno considera que son la nueva esperanza de Europa. Y esos partidos que son la nueva esperanza de Europa no son todos de izquierda o todos de derecha, son una mezcla y vamos otra vez al Parlamento Europeo y los vamos a ver votando. Declaración de condena a la violación de los derechos humanos de la comunidad tártara en Crimea. No. Paquete de ayuda financiera a Ucrania. No. Declaración de condena. No. Bueno, pues todo lo que tenga que ver con ese tema. Entonces, la desinformación. Jesús, por aclarar, Sí. por ponerle nombre, estamos hablando de Salvini, estamos hablando de Orbán, estamos hablando de los polacos a ratos. Pues claro, a los polacos es que el antirrusianismo o el miedo a los rusos les es clarísimo, es más claro. Italia, Francia, Grecia. Ahí tienes KKE y el Partido Comunista Griego y Aurora Dorada. Clarísimo. Tenías el UK Independence Party y Sinn Féin. Mélenchon y Le Pen. En fin. Y se refiero que no es un bloque que se defina por la izquierda o por la derecha, sino porque están en ambos extremos. Bien, y esto yo llego a esta conclusión viendo por una de las cosas que me llama la atención es que medios que se definen como comunistas reproducen la propaganda de esa RT, están enamorados de RT. Y digo, no me cuadra. No, o sea, yo al principio, hasta que entendí esto, yo decía, pero ¿qué coño hace la izquierda, cierta izquierda española reproduciendo RT? Y cuando empiezan a aparecer ciertos memes, ciertas incluso convocatorias de manifestación sobre manifestación de apoyo al gobierno sirio. No estoy hablando ni del pueblo sirio, ni no a la guerra, no. Manifestación de apoyo al pueblo sirio. Y te acude el Partido Comunista de España y luego hay grupos de neofascistas apoyando la convocatoria, difundiéndola. Y algún personaje de un extremo del arco político va a los eventos del otro. Y se dan de tortas entre ellos porque alguno dice que ¿qué hacéis con estos otros? Y luego le responden, los fascistas son camaradas anticapitalistas como nosotros, no tenemos que avergonzarnos que hemos luchado ya juntos contra la entidad sionista. Es decir, hay una serie de cuestiones de política internacional que unen ambos extremos. Y ahí está Siria, ahí está Rusia, está Crimea, está Ucrania, está Gaza, y tienes a los neonazis enamorados del pueblo ario y de Irán, y que apoyan al Partido Social Nacionalista Sirio. O sea que, bueno, es decir, que esto ya viene de viejo. Entonces, cuando a mí me dicen, ¡va, qué sorpresa! Es que me encuentro en ambos extremos del arco político gente apoyando a Putin en el tema de Ucrania. Y digo, madre mía, llegas 8 años tarde para pillar el fenómeno. Dicho lo cual, los mariachis, o sea, y esta maquinaria, por cierto, estaba muy bien engrasada en Siria, lanzando bulos, que además era una triangulación perfecta. Telesur te decía, fuerzas estadounidenses apoyan, helicópteros estadounidenses te apoyan una ofensiva del Estado Islámico en Siria. Tú decías, ¿tu Telesur? ¿De dónde ha salido esto? Según RT, una ofensiva no sé qué, tal. Ibas a la noticia, buscabas el titular, te ibas a RT. Según informa la Press TV, el canal de la televisión pública iraní, ibas a Press TV y decías... y terminabas en una página de Facebook de un medio conocido en su casa a la hora de comer de Siria. O sea, tú hacías todo el recorrido, pero claro, eso era la forma de ir envolviendo datos de tal manera que siempre todo parecía, o al revés, o RT te decía, según informa Telesur, un comando de la CIA pretende asesinar a Maduro. O sea, este tipo de cosas, ¿no? Siempre es jugar con el origen de la información y estar jugándote como un trilero, moviéndote los cubiletes. Pues ese mecanismo de desinformación funcionaba perfectamente siempre, porque había, por un lado, situaciones, en el caso de Siria o en el caso de Ucrania, como digo yo, moralmente ambiguas e informativamente confusas, porque, claro, había neonazis dándose hostias en Ucrania,
Y eso, pues lo sacas de contexto y lo presentas y tú le dices a la gente, mirad, que estáis apoyando lo que en Occidente llaman una revolución democrática, que es el Euromaidán, pero son neonazis. Y tú, como lo de Ucrania se te queda un poco lejano y demás, pues lo miras y Occidente queda absolutamente paralizado. Bueno, todo este rollo viene porque toda esta maquinaria tiene un propósito y es paralizar Occidente. O sea, todo esto no es, ay, qué gracioso, qué triangular. No, todo esto tiene como objetivo paralizar Occidente. Porque si tú piensas que el Maidán es una revolución neonazi o un golpe de Estado neonazi, pues no le dices a tu gobierno, o no hay una percepción en la sociedad de tenemos que hacer algo. Sí, hay comités populares en Siria que toman el control de una ciudad y echan al gobierno y piden democracia, pero tú convences a la gente de que toda la oposición en Siria es yihadista y que hay un espectro que va desde los comités populares al Estado Islámico, pasando por los islamistas, apoyados por Qatar, por Emiratos, por Arabia Saudita, y dices que todos son rebanacuellos. Pues, y encima, cuando el gobierno sirio utiliza armas de destrucción masiva y te reactivan los mismos que luego se van a reunir con Bashar al-Assad y que hacen actos con el embajador de Rusia aquí en España, y esos mismos te sacan el cartel de no a la guerra, pues tú ves claramente que hay una operación que trata de paralizar la acción de Occidente en regiones como Oriente Medio o como Ucrania. O sea, esto tiene un propósito. ¿Qué pasó esta vez? Pues que esas operaciones que siempre trataban conflictos moralmente confusos, moralmente ambiguos y informativamente confusos, pues cuando los tanques rusos empiezan a cruzar la frontera de Ucrania, esto es muy complicado vender. Aquí ya no es una cosa, ya es que cuando Rusia es el agresor es complicado vender que detrás de esto está la CIA. Es decir, cuando hay hay unos disturbios en Bielorrusia y en Venezuela, tú puedes decir, está la CIA detrás, esto es una operación del imperialismo yanqui. Pero cuando tienes a los rusos cruzando la frontera con guerras de combate, y dos, te has pasado haciéndole decir a todos tus agentes de desinformación, los mismos que te engañaron en el 2003 con las armas de destrucción masiva, te están diciendo ahora que los rusos van a invadir Ucrania. Cuñado. Y se quedan fuera de juego. De hecho, yo sí voy a decir nombres, Inna Afinogenova, que era el mascarón de proa de RT en español, contaba en su canal de Telegram que llevaba noches sin dormir porque estaba angustiada con la situación de guerra de su país convertido en un agresor y por el odio que percibía en las redes sociales. Y ese odio formaba parte, venía no solo de ucranianos, sino de gente que se sentía estafada. O sea, yo me he pasado semanas en mi oficina a la hora del café riéndome de mis compañeros, parece ilusos. ¿Os tragasteis las armas de destrucción masiva del 2003? ¿Os creéis que el 11M lo organizó los yihadistas y ahora os estáis creyendo que Rusia va a invadir? Eso se quedaron luego abochornados después de haber hecho el ridículo. Y le reclamaron a los, oye, yo te seguía, era muy fan tuyo, ¿y qué pasó aquí? Me has engañado. Y entonces hubo un sector, no te digo que se cayeron con el equipo, pero hubo un sector de su público que se sintió engañado, estafado, y se lo reclamó y esta persona pues dice que, bueno, que no renovó el contrato y ahora está haciendo exactamente lo mismo, pero bueno, hay situaciones, o sea, de criticar a Occidente, que es para lo que le pagaban en Rusia, pues ahora lo hace pero cobrando en España. Lo que pasa es que cuando habla de Rusia, pues sí, por ejemplo menciona y recoge como los halcones de Rusia pues reconocen que ha habido debacle para cabreo de los fans de Putin. Pedro, Nico. Sí, perdón, que me he extendido. No, para nada, no. Que es que quería comentar un tema que además a Jesús le encanta y entonces yo lo lanzo y Jesús lo cuenta con mucho más detalle. Pero otro elemento que ha sido fundamental y no, completamente novedoso, bueno, aunque viene la estela de otro, que ahora luego si quieres comentamos, bueno, o quizás no estamos alargando mucho, pero que es el de NAFO, el de los North Atlantic FELA Organization. FELA Organization, ¿no? O sea, la organización del Atlántico Norte de los colegas, ¿no? De los colegas. ¿no? Y entonces esto es un movimiento súper interesante, completamente espontáneo y generado en las redes sociales, es un fenómeno típico, o sea, exclusivamente o típicamente de Twitter, ¿no? De gente que se pone de repente decide que le apetece confrontar con los trolls y toda la desinformación rusa y se pone a eso utilizando básicamente el humor, la ironía, el sarcasmo, ¿no? Mucho más que no el típico debunking de no, te voy a explicar por qué esto que estás diciendo no es así, porque mira, en 1914 pasó esto y tal, ¿no? O sea, lo han hecho de una forma y han sido extremadamente efectivos, ¿no? Han tenido un impacto brutal, han ido creciendo exponencialmente a medida de pues que empezaron unos cuantos usuarios, ha ido creciendo más y más. Ahora Jesús le paso la pelota, que sé que este tema también le gusta mucho.
Bueno, además, de hecho, si no me equivoco, tú te has puesto el avatar también, ¿no, Jesús? También eres Sí, un sí, cero, yo ¿no? fui de los primeros en España. Vale, vale. Y esto, lo más gracioso, bueno, ahora ha generado una reacción muy fuerte del otro lado, explicando que no, que todo esto, como no, lo está organizando la OTAN, se gestiona desde el headquarters, la CIA y tal. Y esto es muy gracioso, porque además, lo voy a decir, porque luego este podcast al final queda un poco, no, o sea, ya sé que tenéis buena audiencia, pero al final es una audiencia reducida, ¿no? Pero aquí la gracia es precisamente que o sea, que si está teniendo tanto éxito es precisamente porque no está gestionado desde el headquarters de la OTAN, ¿no? O sea, que si fuera así, no tendría ni esa gracia, ni ese impacto, ni esa capacidad de generar elementos de forma orgánica y que crecieran. Y aprovecho además, ahora ya le paso la pelota a Jesús, para recomendar un hilo que hizo Congosto, ¿no? Que es una persona, ¿no? Una chica que hace análisis de impacto, ¿no? De redes y tal, precisamente para demostrar que no, o sea, que su análisis lo que demostraba era que era una cosa orgánica, ¿no? O sea, que tenía un efecto de difusión claramente orgánico, no, o sea, que no había trazas de esto, hay un comportamiento inauténtico coordinado, ¿no? Sino que esto claramente es orgánico. Y esto ha jugado, o sea, ha tenido un impacto muy, muy, muy brutal, porque combinado con los ucranianos que han gestionado la comunicación de forma magistral desde el principio, ¿no? Han sido muy valientes, ¿no? O sea, la decisión cuando Zelensky se queda con su gobierno y se quedan en Kiev las primeras horas y se quedan ahí, y aquí la gente ahora habla con mucho a la ligera y tal, se quedan ahí, si los hubieran cogido, los hubieran probablemente ejecutado en el momento, o sea, que se quedan ahí asumiendo un riesgo personal completo. Y esa comunicación que están haciendo esas primeras horas, ¿no? Aquí seguimos, ¿no? Ese vídeo sí que yo creo recordar a todo el mundo, que Sí. se graban ahí fuera del palacio y tal, presidencial, los 5 ahí, con la chaqueta ahí, digamos, verde, caqui, o sea, perdón, caqui, verde Tactical. oliva, ¿no? Militar, de tactical, exacto, sí. Y hacen el vídeo y se les nota, ¿no? Que hay ahí tensión, que hay ahí, que es un momento de, porque no saben, igual, bueno, estaban poniendo ahí el típico erizo antitanque por las calles de Kiev, o sea, que estaban contando con que en cualquier momento la capital podía caer, ¿no? Y se graban un vídeo diciendo aquí seguimos y aquí seguiremos, no matter what, ¿no? Eso tuvo un enorme impacto, ¿no? Eso combinado con luego todos los vídeos que han hecho, estos vídeos que hacían, ¿no? Lo de los Javelin, ¿no? La gente grabándose allí, los comentarios, hay uno que ha sido muy popular, ¿no? De uno que, no sé, o sea, que decía lo del bienvenidos aquí, os presento a Mr. Javelin, ¿no? Que lo hacía ahí grabando con un tanque que había destruido y tal. Pues esto ha tenido un impacto extraordinario, ¿no? O sea, ahí los ucranianos han llevado siempre la delantera, ¿no? Lo han hecho con mucha gracia, con mucho ingenio y precisamente también, yo creo, un poco aplicando lo que comentaba antes Jesús, de descentralización de las operaciones, o sea, de gente subiendo sus propios vídeos y haciendo unos vídeos, ¿no? Que se han convertido pues, en memes, ¿no? El que decía antes Jesús, ¿no? El de tenemos suerte que sean o sea, que sean tan bobos, ¿no? O sea, que sean tan estúpidos, ¿no? El que operen así, ¿no? Y esto lo de los NAFO, que decía, ya termino, ¿no? Que venía un poco la estela de lo que, no sé si algunos quizá recordaréis, Jesús seguro, lo que eran los elfos lituanos, ¿no? Que era un movimiento también de gente, de ciudadanos anónimos, aunque los elfos tenían un pequeño núcleo fundacional y que seguía manteniendo y hacía un poco de coordinación, ¿no? Pero que era básicamente una red extendida, descentralizada, de ciudadanos anónimos, ¿no? Que decidían dedicar parte de horas de su día a luchar contra los troles rusos online, ¿no? Y esto, el NAFO es claramente un poco en esa estela, pero aún diría yo mucho más espontáneo y descentralizado. Porque Lituania también, como es un país pequeño y tal, pues al final los elfos se conocían personalmente. O sea, lo que era el núcleo más o menos fundador, pues al final se conocían, ¿no? En este caso no, o sea, es claramente un fenómeno de Twitter con un montón de cuentas que se han ido sumando y de gente que va sumando y también los rusos intentando hacer alguna penetración creando falsos celas, ¿no? Para meterse ahí. Pero que incluso aunque lo consigan, esto es, pues no sé, modelo Al-Qaeda, o sea, que como está totalmente descentralizado y es una red autónoma y tal, bueno, pues te metes ahí, pues bien, pero no vas a, digamos, a entrar en el núcleo donde vas a encontrarte con túnicas negras a Soros, Bill Gates y a los funcionarios de OTAN dirigiendo las operaciones, porque no existe, ¿no? Porque no lo hay. Pero esto ha sido muy interesante, un impacto extraordinario. Jesús. Pues nada, es verdad, creo que preguntabas antes, bueno, y lo planteaba Nico, o sea, ¿cómo combatimos y cómo se responde a esto? Porque, ¿qué pasa? Que sacamos un decreto ley en el que convirtamos en ilegal dar opiniones pro Putin en España, No. hacemos punible por la ley redifundir bulos o prorrusos. Es que yo no sabía que esto era mentira, es que entonces también, aquí a otros ámbitos de la vida. Entonces, y aparte, una cosa que es que lo que falla, y esto tiene que ver mucho
cuando te enfrentas con una dictadura y con las personas que están en los ambos extremos del espectro ideológico, o sea, con la ultraizquierda y la ultraderecha que apoyan a Putin, se nota mucho que son gente que nunca ha participado en auténticos movimientos de masas. Si tú eres comunista, siempre tus compañeros de partido han sido los que caben en un taxi. Y si tú eres neofascista en España, pues también cabes en un taxi. Entonces esta gente no entiende cómo funciona un movimiento de masas. Y encima están fascinados con una dictadura que, claro, ellos dicen, nosotros cuando tenemos ganas o queremos que haya una manifestación de 10.000 personas en la Plaza Roja apoyando al líder, pues se descuelga el teléfono, se manda allí los autobuses y claro, entonces en su mentalidad es, pues los otros tienen que estar haciendo lo mismo que yo, que es descolgar el teléfono y decir, Palomeque, subdirector de Estado de Comunicación, póngame 10.000 tíos en la plaza con pancartas y carteles. Y cuando aparece la sociedad civil en los países occidentales, estos tíos dicen, pues tienen que estar jugando a lo mismo que nosotros, o sea, un funcionario dando órdenes. Imagínense en el estamento militar OTAN, un general diciéndole a un comandante, a ver, comandante, quiero un chiste necesito 3 chistes para mañana. A usted, teniente no sé qué, quiero un meme con un fotomontaje de Photoshop que sea divertido. O sea, estas cosas no funcionan. Y una de las cosas que sucede muchas veces es cuando los militares quieren imitar acciones de la sociedad civil, aunque sea en comunicación, por ejemplo en vídeos, siempre verás que el vídeo con musiquita de videojuego que hace un aficionado, que coge imágenes de unas maniobras y lo monta en su casa y lo sube a YouTube, va a ser más épico y más llamativo que el vídeo de la oficina de comunicación de prensa de muchos ejércitos. Hay algunos que sí, que son capaces de hacerte unos vídeos muy épicos, pero siempre verás a los aficionados a temas militares diciendo, pero qué cutres hace siempre el Ministerio de Defensa, por Dios, pero si los aficionados te hacen vídeos más épicos que esto, entonces no funciona, o sea, de arriba abajo no funciona, porque el humor, el talento y las ganas de un funcionario nunca se va a equiparar a la de un friki cabreado. Y aparte, en el caso de Ucrania, se ha movilizado la sociedad civil. O sea, es la diferencia fundamental. O sea, en 2 aspectos que hemos mencionado, de la sociedad ucraniana frente a la rusa. En un caso es un sistema autoritario, el ejército es piramidal, absolutamente, pero piramidal como toda fuerza armada, donde las decisiones se toman muy arriba, donde no hay descentralización. Y en el ejército ucraniano, que es un ejército de una sociedad democrática, adopta doctrina OTAN, hay mayor descentralización. Esto no quiere decir que sea un ejército anarquista ni donde se toman las decisiones colectivas, pero a los escalafones más bajos se les da más autoridad y más flexibilidad, con lo cual ha sido más efectivo en el campo de batalla. Y luego la sociedad ucraniana se ha volcado, porque para ellos esto es la guerra de independencia, esto es 1808, es una guerra en la que se juega la supervivencia del Estado ucraniano, y entonces tienes a las civiles recaudando dinero, montando canales de distribución de ayuda y de medicamentos. O sea, donde no llega el Estado, pues llegan los ucranianos con su furgoneta repartiendo pues la insulina a los diabéticos. El sábado en la sexta noche salía un voluntario al que habían entrevistado que se dedicaba a repartir pues, medicamentos, quimioterapia, bueno, sí, a los enfermos de cáncer. O sea, un desastre, imagínense la cantidad de diagnósticos retrasados y demás. Entonces, la sociedad ucraniana está absolutamente volcada en esto. Y en ese mare magnum de actividades e iniciativas apareció una de apoyo a la Legión Georgiana, que hay un colectivo de georgianos que tienen cuentas pendientes con Rusia combatiendo allí. Y entonces alguien en Polonia dijo, como un pequeño obsequio, un pequeño incentivo a aquel que haga una donación y me mande el pantallazo y lo comparta, yo le regalo pues un avatar, es decir, un personajillo para que lo ponga en su perfil de Twitter. Y ese perfil era coger los Shiba Inu, que es una raza de perro japonesa, que se ha usado mucho en muchos memes. Es una raza, un perro muy cookie, y se ha usado en muchos tipos de memes y en muchos tipos de chistes. Y entonces la gente empezó a pedirle personalizar. Vale, hay una plantilla, yo quiero un Shiba Inu, chiquitito, hay un personaje que está sobre las 2 patas, o sea, como si fuese una persona antropomorfizado, pero con el traje típico de mi país. Yo fui veterano de los paracaidistas canadienses en los 80, aquí tengo una foto, por favor, quiero que mi perrito se parezca a este. Y ahí ya cosas ya del delirio, fantasía, hay gente que ha pedido que le pongan un delfín o un gato y demás. Entonces esto ha crecido de forma absolutamente orgánica. Y entonces a mí en los medios de comunicación me han preguntado sobre NAFO, como, ¿cómo se organizan? Pues si yo no me organizo, a mí nadie me dio instrucciones. Yo dije, pero qué guapo, yo me apunto. Yo dije, yo me apunto. Jesús, confiesa. Ha sido él. Sí, no, que me dio un poco de vergüenza que me han dicho, oye, y digo, pues
pero madre mía, los medios, como decía el chiste, arden, en las noticias han dicho que arden las redes y somos yo y los colegas en Twitter soltando nuestras mierdas. Bueno, entonces, un poco por traerlo, la conclusión es, igual que ha perdido la guerra en el frente de batalla, Putin también está perdiendo la guerra informativa. Yo creo, a ver, en el mundo occidental, si no ha conseguido, o sea, no ha conseguido la parálisis. Yo no te digo que en Latinoamérica, que ahí es otro campo y fuera del mundo occidental, pero en el mundo occidental ha perdido la batalla porque no ha conseguido sus objetivos de paralizar a la sociedad civil y conseguir Un- que veamos el conflicto de Ucrania como algo lejano, como algo confuso, y a los ucranianos como seres ajenos metidos en una cosa que no hay ni buenos ni malos y que es todo confuso. Y no lo ha conseguido, tenemos a nuestros gobiernos y a nuestras opiniones públicas. Yo solamente que he salido en muchos medios de comunicación, hasta sorprendido, me llaman de la televisión autonómica canaria y veo la música épica que ponen, las imágenes de sufrimiento, y digo, madre mía, si a Canarias ha llegado un punto de vista tan pro-ucraniano comparado con lo que yo vi en el 2014, pues aquí la batalla de la información efectivamente la ha perdido Putin. Una última pregunta. Pero todavía puede ganar la guerra diplomática. Y esa es la batalla que todavía puede jugar bien y ganar. Por eso digo que no está... O sea, no, sí, ojo, sí, verdad. Todavía sí, pueden ganar. O sea, yo todavía me los tomaría muy en serio. Sí, a ver, yo la impresión que... Lo decía por el comentario de David, no por tu... No, pero... Que no me deja cerrar. Quiero cerrar con una nota optimista y no me deja. No, lo siento. Vamos a ver. El sueño de Putin es que tengamos muchos chalecos amarillos en el próximo otoño, en este otoño. O sea, por cierto, movimiento que fue mimado por RT, y en Francia la gente sacaba unos carteles que decían solo atenderemos entrevistas de RT. Porque RT hablaba de aquí son gente preocupada y se los ponía como gente que tenía unas quejas legítimas, mientras en los medios de comunicación franceses pues los quisieron o criminalizar o desdeñar como esta gente arcaica de la Francia profunda. Entonces, el sueño de Putin es que suban los precios de la energía, para eso ya se encargarán ellos de hacer acciones híbridas, que haya un malestar en la sociedad occidental y que empiezan a salir chalecos amarillos, ya ni siquiera diciendo, por favor, queremos la paz, no, sino queremos que nuestro gobierno haga algo, estamos con el agua al cuello, la pequeña, y salgan ahí los portavoces, la pequeña y mediana empresa lo está pasando fatal, yo que tengo un bar, las facturas de las neveras y los congeladores ya me hacen prohibitivo mantener mi negocio, y entonces pues, empieza la duda de los gobiernos occidentales y digan a Zelensky, que depende absolutamente de la ayuda económica y militar occidental, vete recogiendo. Una última pregunta y cerramos. ¿Cuál es la alternativa a Putin dentro de Rusia? Si es que la hay, porque, por ejemplo, Jesús es que solo ha hablado de hardliners. Claro, también la resistencia, si es que hubiera una resistencia democrática, no la vamos a oír. A los que echamos son a los duros, pero yo es que no veo nada dentro. Yo creo que están todos tomando café en Yerevan y trabajando en Google de programadores. Se largaron de allí hace 10 años y se largaron en febrero cuando pudieron. ¿Y qué queda ahora? ¿O es Putin o algo peor que Putin? Porque esto sí que es terrorífico pensarlo. Me encanta, David, que lanzas una pregunta así, dice, para cerrar, una pregunta que da para quedarnos 6 horas más y que no, en términos muy breves, francamente, con certeza no lo puede saber nadie y no hay ningún indicio claro de por dónde podrían ir las cosas, ¿no? O sea, está el sector duro, que en el ecosistema ruso del ultranacionalismo ruso es un ecosistema o un universo muy variado, en el que hay algunos que están muy, muy pirados, otros son más, digamos, convencionales, ¿no? Lo que nos imaginamos, ¿no? Pero otros están muy pirados, y ahí hay de todo, ¿no? Esto, de hecho, es, digamos, un ecosistema o un potencial actor político que al Kremlin siempre le ha preocupado, y Rusia siempre ha fomentado a lo que percibía como en los equivalentes de estos grupos en Occidente, pero teniendo a los míos muy controlados, ¿no? Porque, o sea, alguno de los grupos que, por ejemplo, el meme que se difundía hoy, ¿no? Ayer, ya no me acuerdo, en el que salía como la Rusia imperial atacando a los eurobolcheviques de la Unión Europea, este grupo en Rusia está prohibido y perseguido, ¿no? El movimiento imperial ruso. Pero fuera de Rusia les dan una cierta cobertura o facilidades para que se vayan y hagan sus actividades, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque les ven precisamente un alto capacidad o potencial de disrupción y de peligrosidad, ¿no?
Ahora, el problema del putinismo en general es que más allá del Kremlin no hay nada. O sea, en Rusia no hay grandes instituciones, no hay actores políticos consolidados. El Parlamento no es exactamente un teatrillo como en Turkmenistán, pero no tiene una gran solidez, ¿no? O sea, es muy fácil que se descomponga. El mundo empresarial no es, ya lo hemos visto, está sometido al Kremlin, ¿no? O sea, en ausencia del Kremlin no es nada. O sea, que las perspectivas son muy poco halagüeñas, ¿no? Y los rusos en general son muy pesimistas con esto. O sea, que incluso aunque ahora estén muy preocupados por esta deriva, ¿no? Que en general la deriva es impopular y la movilización es muy impopular y todo esto, pero eso no significa que necesariamente van a asaltar el Palacio de Invierno otra vez, porque tampoco ven precisamente ninguna alternativa clara ni ningún escenario particularmente halagüeño en el futuro. Ahora bien, por ser optimistas, que siempre, oye, pues de vez en cuando, tampoco se sabe. Quiere decir que también todo puede cambiar de repente, dar un giro, haber una catarsis e ir a mejor, ¿no? El colapso de la Unión Soviética fue muy inesperado, muy contingente, fue sorpresivo y, bueno, por algunos momentos pudo haber ido a mejor, ¿no? O sea, quiero decir que tampoco hace falta pensar que necesariamente va a ser catastrófico, aunque, desde luego, no hay ahí ningún elemento que permita albergar mucho optimismo, ¿no? Ni siquiera, por ejemplo, bueno, pues la Iglesia Ortodoxa rusa, ¿no? Se ha convertido en un apéndice claramente del Kremlin, hay una relación ahí muy simbiótica y tampoco es un actor que invite a pensar que de ahí puede ser un germen de algo, ¿no? Como el papel que puede jugar pues, segmentos de la Iglesia Católica en España al final del franquismo o algo así, ¿no? O sea, no hay nada ahí. O sea, que literalmente no hay nada. Por eso es una gran incertidumbre y es una carta que juega a favor de Putin y el Kremlin, porque es un poco el caos, ¿no? O esta idea también la han dicho algunos, de hecho, de los mariachis, también dejan caer de cuando en cuando eso, ¿no? Es que lo que sustituye a Putin será mucho peor, ¿no? Refiriéndose pues, bueno, a este conglomerado del ultranacionalismo ruso que hay ahí, hay algunos que verdaderamente sí podrían ser mucho peores. No, pero Nico, incluso no ya los mariachis, sino el cuerpo diplomático que tú conoces muy bien. Es que en ausencia de Putin, volvamos otra vez a el Cáucaso. Es que aquello puede explotar, ¿eh? Sí, por eso. Sí. Es que, mira, por ejemplo, pero no enrollarnos, lo digo muy rápido, pero una de las cosas que ahora está el discurso totalmente distorsionado, a finales de los años 80, el gobierno de George Bush padre, hasta el último momento, hasta el golpe de agosto del 91, ellos apoyaron el mantenimiento de la Unión Soviética. Una cosa que les preocupaba sobremanera era que se fragmentara territorialmente y que aquello fuera un caos lleno con armas nucleares, químicas y biológicas por todas partes, ¿no? Y que eso fuera el caos, ¿no? Y si recordamos las películas de los años 90, era un tema recurrente, ¿no? Lo de un arma, ¿no? Que ha quedado por aquí o por allá, un laboratorio que no sé qué, y se hacen con ellos unos terroristas o lo que sea, ¿no? Este era un argumento muy, muy, muy recurrente porque era un temor que estaba mucho en el debate público. Y ahora es un poco lo mismo. O sea, realmente nadie quiere, ¿no? Ese posible colapso lo ve con mucha preocupación todo el mundo, incluso quienes quieren que pierda Rusia, porque, bueno, esto puede ser la caja de Pandora. A lo mejor no, ¿eh? Quiero decir que también hay que, ya veremos, o sea, esto al final, como la cita esa famosa que no sé de quién es, o igual es apócrifa, no lo sé, pero que el futuro solo podemos estar seguros que nos sorprenderá, ¿no? Esto es lo que pasará. Puede emerger un Navalny que no conocemos. O sea, quiere decir que luego pueden pasar cosas que de repente en el caos pues surge una figura que, por lo que sea, pasa ahí una chispa y tiene mucho éxito, lo que sea, ¿no? Igual que la primavera árabe. La primavera árabe, una vez estalla, puedes explicarla. Oye, porque hay todos estos factores, no sé qué, no sé cuántos, todo esto explica por qué todo este malestar, de dónde viene. Pero el momento en el que estalla era completamente impredecible, o sea, porque es un tío que se le va, bueno, pues en fin, no puede más, se prende fuego y eso de repente genera un movimiento de indignación, o lo que está pasando ahora en Irán. No está pasando nada que no haya pasado otras veces, pero de repente, por lo que sea, hay un cúmulo ahí, de repente más gente se empieza a sumar y la cosa empieza a crecer, o sea que todo al final es un poco, eso es completamente impredecible. Mira, Jesús, si yo termino, el ejército, ¿sabes? Tienes conocimiento tú que lo trabajas. El ejército es una estructura jerárquica, bien organizada, con implantación nacional. De ahí puede surgir un líder alternativo que no esté completamente pirado. El problema es que cuando tienes no, dice Nico. Cuando tienes un ejército inserto en una sociedad corrupta, quien llega, y además pero vamos a ver, esto pasa en la sociedad española, se llega a generar
con la aprobación del poder político. Entonces, tú estás inserto en un poder político que funciona de una determinada manera. Y esto lo vemos claramente en Venezuela. Los que estaban esperando que hubiese alguien que diese un golpe de Estado para deponer a Maduro y trajese la democracia, no. O sea, los que están allí, y además uno mira los ministerios del gobierno venezolano, que es incluso el de Agricultura, hay generales, pues en Rusia, en ese sistema ultra corrupto están todos pringados. Y están ahí, por ejemplo, lo que yo hablé de la modernización fallida del ejército ruso, y se volvió a poner a alguien del complejo militar industrial porque había que back to business, o había que volver al business as usual, porque aquí un ministro que intentó hacer limpia y que el complejo militar industrial fuese eficiente, pisó demasiados callos. Entonces, esa idea de que, otra vez, de que hay un ejército que es virtuoso, que se ha dedicado nada más que a sus temas ahí prusianos y la batalla operacional, y está inserto en una sociedad corrupta, y de repente llega un momento que les llega el momento histórico de tomar el control de la sociedad, no. O sea, el ejército ruso es lo que es, y lo que hemos dicho, desde la armada, donde el Moskva fue al combate con un montón de sistemas anticuados, la fuerza aérea que es un desastre, y el ejército que es lo que es. O sea, la cúpula por lo menos está ahí por lealtad y porque se ha sabido. Y yo, bueno, dos apuntes rápidos. El primero, que me hizo mucha gracia el comentario sobre la primavera árabe, porque yo es que me acuerdo decir, pero madre mía, si después del 11S nos dijeron que era inevitable el terrorismo y el islamismo radical porque esta sociedad, y cuando sucedió la primavera árabe, muchos expertos que nos habían contado aquello del 11S nos dijeron, claro, era evidente que el pueblo árabe se iba a alzar contra sus dictadores porque estaban demandando, pero no me habías dicho que estaban condenados a ser unos fanáticos radicales, y me lo dices que es como la inevitabilidad histórica, y ahora me estás contando. Entonces sí, a toro pasado. Bueno, a mí, a ver, me calmo. Contrato social. Un autócrata funciona, aparte de la represión, por un cierto contrato social. Tú te vas a China y es desarrollismo, sí, tienes ahí el crédito social, ultravigilancia, pero hablas con los abuelos o con la generación de los padres y abuelos, te dirán, oye, pues esto está cambiando. El abuelo cultivaba arroz, el padre iba en bicicleta y aspiraba a tener una lavadora, una nevera, y el nieto pues ya tiene un Xiaomi y tiene un teléfono y está trabajando en una empresa de software, y dice, joder, hace 10 años, madre mía, las horas que le echábamos. En Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, pues ahí tienen unos pedazos rascacielos, y encima los propios autócratas saben que tienen que ir liberando tensión, y ahora mismo a Arabia Saudita le está pasando por la izquierda a Irán. ¿Qué hay en Rusia? ¿Desarrollismo? Sí, bueno, la torre Gazprom de San Petersburgo es enorme, pero la riqueza de los recursos naturales rusos, o sea, ha afectado positivamente a esto. Es decir, donde está esa riqueza está en yates amarrados en Chipre. Y bueno, ya no voy a repetir. Entonces, una parte importante del contrato social ruso es el orgullo de ser una potencia. Y eso se ve en el poder militar, en la carrera espacial, en los misiles y en los Juegos Olímpicos. Y al final hemos visto que todo encima es de cartón piedra. Los éxitos olímpicos son por el dopaje, el programa espacial ruso se está cayendo a cachos y el ejército tiene estos problemas. La pregunta va a ser, si hay una derrota en el campo de batalla contundente, ya no estoy hablando de una vaca, no en el campo de batalla, en la guerra, yo creo que el contrato social en Rusia se rompe. La pregunta es, ¿eso sería suficientemente catártico para que la sociedad rusa diga, hombre, el militarismo y el ultranacionalismo no es la vía? Deberíamos ser quizás algo como Polonia, que son un país que se inserta en el orden internacional, a trompicones, siguen teniendo su carácter particular, son ultraconservadores, pero son aceptados en Occidente a pesar de sus peculiaridades, por decir algo, ¿no? No lo sé, o sea, es decir, tendría que haber un efecto catártico Japón 1945. El ultranacionalismo y el militarismo no es el camino, tenemos que ir hacia otro lado. La pregunta es, ¿cómo de catártico tiene que ser la derrota de Rusia para que se abran nuevos caminos? ¿Cómo de desacreditado tiene que verse la figura del cirujano de hierro que controla el país? O sea, para que esa propia idea se vea desacreditada y digan, aquí hace falta pues tener como Ucrania una sociedad civil potente y tener un juego de partidos y tenemos que parecernos más a Occidente. O sea, tenía que ser muy traumático y a lo mejor no es posible. A lo mejor es... En fin, o sea, ni vamos a ver esa derrota traumática, ni a lo mejor esas son las lecciones que saca la sociedad rusa. A lo mejor lo que saca es que hacía falta un cirujano de hierro, pero más listo y que organizase mejor las movilizaciones. Bueno, pues yo creo que con esto, una vez que habéis abierto, por culpa mía, otros 3 podcasts, yo asumo la culpa. Además nos gusta acabar así, porque así os enganchamos a futuro. Ya tenéis ideas para venir más veces. Muchísimas gracias, Jesús, ha sido un placer.
Es tu primera vez, esperemos que haya más, esperemos que hayas estado a gusto. Buenas noches. Y bueno, nada, pues encantado por la invitación y bueno, hasta la próxima. Nicolás, tú que ya eres un veterano, ya sabías a lo que venías. Muchísimas gracias otra vez, te esperamos de nuevo en el futuro y de nuevo, buenas noches. No, gracias a vosotros, siempre encantado y siempre es un placer, o sea, que estar aquí contigo, con Álvaro y con Jesús, ha sido un placer. A vosotros, muchas gracias. Álvaro, que se ha puesto de pie porque ya le duele la espalda, pues a ti pues también menos gracias porque tú eres de los habituales y a ti sí te esperaremos en próximas ocasiones. A la audiencia esperemos que lo hayan disfrutado. Nos pueden contactar con nosotros en redes sociales a través del email que yo no recuerdo, pero como Javier sí que se acuerda, lo dice todos los días, seguro que ya lo tienen apuntado. Y pues con esto lo dejamos y hasta la próxima.